Muy buenas tardes, hacemos juntos nuestra oración. Vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Si bien pasamos de un evangelio a otro, ayer leíamos a Mateo, podemos encontrar alguna similitud respecto de lo que Jesús está hablando, de las intenciones de Jesús de cambiar el corazón de sus discípulos. Ayer las ambiciones humanas estaban vinculadas al poder y al dominio, y hoy están más vinculadas a las riquezas materiales. Sabemos que es una preocupación de Lucas, así como subrayar la preferencia que Dios tiene por los pobres. Frente a las riquezas, propone Jesús esta parábola que, como siempre hay que recordar, las parábolas pretenden dar un solo mensaje y solo uno, no hay que entrar en demasiados detalles. Sin embargo, sí se podría decir que el rico no es malo por ser rico, ni el pobre es bueno por ser pobre. No es una cuestión simplemente de suerte o de pertenencias materiales. La imagen del rico tiene que ver con que está cerrado a Dios porque se vale por sí mismo, no tiene prácticamente necesidades y se cierra a los demás. En el caso de esta parábola es clarísimo: el pobre está a la puerta de su casa, probablemente no es que no quiso ayudarlo, probablemente ni siquiera lo vio. Esta cosa que hacen a veces las riquezas de hacer que las personas se encierren en sí mismas o en sus pequeños mundos, ¿no? Y el pobre es víctima de una injusta distribución de bienes. Y entonces Jesús en la parábola habla de una transformación profunda, muy profunda, que produce la muerte. De algún modo, donde cada uno puso su esperanza es donde va a encontrar o no la felicidad finalmente. Se puede suponer que el pobre, como siempre en la palabra de Dios, es aquel que conoce su necesidad y se abre a Dios y confía en Él. Esta transformación total, por otro lado, conserva algunas cosas. Quiero decir que el rico había puesto una distancia entre él y Lázaro, un abismo, para usar la misma palabra que usa después Abraham. Entre ustedes y nosotros se abre un abismo. Ese abismo uno puede decir que lo construyó el rico, apartándose de las necesidades de su hermano. Obviamente no se trata de cuánto se posee, sino del modo de cómo se posee. La lectura del libro de Jeremías, que se nos propone para la misa de hoy, tiene estas expresiones: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta de Dios. Y dice un poquito después: bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. En definitiva, de esto se trata.
En este camino cuaresmal, uno de los ejercicios que se nos propone siempre es el de la limosna. Es una manera de practicar aquello de estar atentos a las necesidades de los demás. Es una manera de reconocer que aquello que poseemos no nos va a dar la felicidad ni la seguridad que a veces esperamos que nos dé. Lo que nos va a dar la seguridad es nuestra confianza puesta en Dios. Es un momento especial este de la Cuaresma para fortalecer esa confianza y para hacer este ejercicio de liberarnos de las cosas que pueden de a poquito ir robándonos el corazón, y como decía ayer, tanto con la necesidad o el deseo de dominio, de poder, también está inserto de algún modo en nuestro corazón, porque es la sociedad en la que vivimos, la importancia de las riquezas, y en particular de las riquezas materiales, obviamente. Pidamos a Jesús que nos regale la pobreza del corazón, la apertura a las cosas de Dios, la conciencia de la necesidad que tenemos de Él, y esta apertura a Dios inevitablemente nos va a abrir a los demás, nos va a hacer capaces de mirar al que necesita y compartir con Él nuestras riquezas, nuestras pertenencias, del modo que sea. No vamos a poder transformar el mundo, lo sabemos. Hace no muchos años salió un informe que decía que con el 10% de lo que se gasta en armas en el mundo bastaría para saciar el hambre de todos los que padecen hambre. Una injusticia terrible. Digo, no podremos transformar eso, podemos rezar para que eso se transforme, pero también podemos empezar por el propio corazón, por nuestra propia familia, abriéndonos a las necesidades de otros. Que el Señor nos acompañe, nos fortalezca en este camino y nos regale su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.